Bálsamo de vida, llamados a proclamar libertad. Tú dile: Señor Jesús, hoy pongo mis manos sobre mi corazón, Padre, y declaro, Dios, que tú estás en él. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Toma tu lugar. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 100. Salmo 100. Salmo 100. Amén. Cuando lo tengas, debes decir un poderoso. ¿Qué creen? Pero poderoso. Ah, ok. Bien. Vamos a leer del versículo 1 en adelante, que dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por las puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Si tú estás apuntando, apunta el tema que se llama volver a empezar. Volver a empezar. La palabra de Dios nos enseña que Dios diseñó al hombre y a la mujer, ¿verdad? ¿O no? Ok. Ese diseño fue su máxima obra, su máxima creación. ¿Quién es? Nosotros, ¿verdad? Nosotros somos esa máxima creación de Dios. Cada elemento de su corazón, cada pensamiento, cada sentir de su corazón, ¿dónde creen que lo plasmó? En nosotros. Si Dios puso todo ese sentir de amor, todo ese sentir de pasión por nosotros, nos los transmitió al crearnos. Nada absolutamente se le escapó. Nada absolutamente se le escapó. Nos hizo perfectos. Amén. ¿Cómo nos hizo Dios? Nosotros podemos ver que siempre y cuando nosotros estemos dentro de la barca de Dios, seremos perfectos. Porque Dios así nos diseñó. ¿Perfectos de qué? De mente. ¿Perfectos de qué más? De corazón, de alma. Sí, seremos perfectos aún en el cuerpo. En el cuerpo por cuanto somos sanados. Dios no se equivocó en nada. ¿O tú crees que Dios se equivocó en algo al diseñarte? ¿Sí o no? Ok. Si hay aquí o no están, o están en otro lado. Yo veo aquí muchos. Sí, entonces vemos aquí que Dios no se equivocó al diseñarnos como somos, con nuestra piel, con nuestras uñas, con nuestros pies. Si no tuviéramos pies, no tendríamos un equilibrio. Si Dios nos diseñó perfectamente. Más sin embargo, cada uno de nosotros hemos tenido una caída como Adán y Eva, ¿verdad? El hombre pecó y por lo tanto, ¿qué sucedió con ese diseño de Dios? ¿Qué sucedió? Dios nos creó para la perfección, ¿no? Y esa perfección se perdió. Así, hubo desperfectos en ese momento. Se dañó algo en ese diseño, y no porque Dios nos haya creado de una forma incompleta o imperfecta, sino que la caída del hombre precisamente trajo una consecuencia, que fue el que cada uno de nosotros tuviéramos desperfectos, después
de la caída. ¿Por qué? Porque decidimos salirnos de la barca de nuestro diseñador, de nuestro inventor. Si tú tomaste o tomaste tu célula ya en esta semana, precisamente hemos hablado de eso. Sí, que hay un diseñador, que hay un inventor de nuestra vida y de nuestro corazón y de nuestra mente. Y precisamente tenemos que mantenernos dentro de esa barca de Dios para poder permanecer firmes. Amén. En muchas ocasiones tal vez hemos pensado o hemos dicho, o aún muchas de las veces le reclamamos a Dios por nuestros desperfectos, ¿sí o no? Y somos bien quejumbres y de todo nos estamos quejando, y con todo el que pase por enfrente estamos, y ay esto, y ay aquello. Pero no, nosotros no estamos viendo que esos desperfectos los ganamos nosotros mismos, ¿verdad? Estamos ignorando que ese diseño perfecto comenzó a ser imperfecto en el momento que hubo una separación de Dios. Cuando, por ejemplo, comenzamos a tener problemas en la casa, o comenzamos a tener problemas en la escuela, o en el trabajo, o con nuestros sentimientos, ¿es por qué? Porque algo de nosotros se ha alejado ¿de quién? De Dios. Fíjate, ahí apunta por favor Deuteronomio 11. Deuteronomio 11, 26 al 28. Si tú lo puedes buscar, búscalo por favor. Deuteronomio 11, 26 al 28. Amén. Yo te voy a leer la Nueva Versión Internacional que dice: hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios. Nosotros vemos aquí que Dios no es el culpable, ¿verdad?, de nuestras enfermedades. No es el culpable de la desunión familiar. No es culpable de la rebeldía de los hijos. No es culpable de nuestras dolencias. Y tampoco es culpable de que seamos mentirosos, chismosos, violentos y malagradecidos. ¿O sí? No, Dios no es culpable. Nosotros tenemos precisamente un libre albedrío. Y es ahí cuando Deuteronomio, la palabra de Dios, nos dice: el Señor te da a elegir por bendición o por maldición. Solamente hay dos caminos. No hay un camino que te diga, bueno, pues uno medio. No, o somos fríos o somos calientes. O estamos dentro o estamos fuera. No se puede vivir a medias, porque Dios ha hecho las cosas en nosotros perfectas. Amén. Y tenemos que andar en ese camino de perfección, porque dice la palabra de Dios: sean perfectos como yo soy perfecto. Amén. Cada uno de nosotros tenemos el poder de decidir cómo vivir, ¿sí o no? Decidir vivir en bendición o decidir vivir bajo la maldición. En muchas ocasiones, y me incluyo, me he dado cuenta cuánto el ser humano ha despreciado y ha rechazado la ayuda de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos despreciado esa ayuda de Dios o ese cambio de Dios? Nos da miedo creerle a Dios de lo que Él nos dice, que Él puede hacer. Y aún hoy en día seguimos pateando a Jesús, seguimos escupiéndole a Jesús, seguimos, ¿qué más? Desobedeciendo. ¿Qué fue lo que Él vivió durante su trayecto hacia la cruz del Calvario? Precisamente eso, ¿no? Golpes, humillaciones, sufrimiento, sí, burlas. Yo puedo imaginarme al Señor Jesús diciéndonos: hijito, por favor, hazme caso, te estás perdiendo. Hijita, hazme caso, porque vas por un mal camino.
Y puedo imaginar ahí nosotros burlándonos y diciéndoles, ay Señor Jesús, pero qué anticuado eres. ¿Qué anticuado eres para decirme eso? ¿Que no ves los tiempos? Son modernos. Ni creas que voy a seguir, o ni creas que por ti voy a dejar lo que a mí me gusta hacer. Quiero que por unos minutitos, cierres tus ojos y con tus manos toques tu nariz, toques tus labios, tus orejas, tus ojos. ¿Ok? Ya puedes abrirlos. Ahora con esos ojos comienza a ver tus manos. Ve tus manos como son. ¿Puedes doblarlas? Sí, ¿no? Bien, todo está bien. Ahora ve ahí tus pies. ¿Quién no tiene piernas? Yo los veo todos completitos. ¿Y eso es gracias a quién? A Dios. No podemos decir que, ay, gracias a mi mamá estoy completa o completo. Gracias a mi papá, ¿verdad? Porque le echó ganas, le echó ganitas. No, ¿verdad? No podemos decir gracias al doctor que me sacó de la panza de mi mamá perfectamente. No. No podemos darle gracias a la ciencia, no podemos darle gracias al presidente. ¿Verdad que no? Porque solamente eso es por quién, por Dios. Todo eso es por Dios. Pero muchas veces hemos olvidado y aún hemos menospreciado, ¿sí?, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, conociéndole ya, porque aquí hay alguno que no conoce de Dios. Que tú digas, nunca he escuchado del Señor, nunca lo he sentido. ¿Cuántos hemos sentido eso de que sientes como tu piel se enchina porque la presencia de Dios está pasando por ahí? ¿Alguien no lo ha sentido? Todos, ¿verdad? Todos hemos sentido precisamente la presencia de Dios. Pero muchas veces, teniendo presente ese conocimiento de Dios, perseveramos en menospreciar a Cristo. Y seguimos eligiendo mal. Seguimos yéndonos por un camino que está equivocado. ¿Uno puede decir que es cristiano? Pues sí, ¿no? Es bien fácil. Yo soy cristiano o yo soy cristiana. Sí, mucho gusto. Todos podemos decir que somos cristianos, pero eso no nos garantiza de que realmente lo seamos, ¿o sí? Porque son sencillamente palabras que solamente salen de nuestra boca. Eso no te garantiza que estés siendo un hijo o una hija de Dios como Él lo desea. En algún momento me he imaginado, si el Señor ordenara en este momento a uno de sus ángeles, a cualquiera de sus ángeles, llámese Gabriel, sí, llámese ¿cuál otro? No, Miguel, ya lo bautizó como Manuel. No, Miguel, ¿sí? Miguel o Gabriel o muchos otros, ¿verdad?, que no son nombrados. Si el Señor le pidiera a uno de sus ángeles que viniera y enmudeciera la boca de aquellos que dicen ser cristianos y realmente no lo son, ¿cuántos de aquí estaríamos mudos? No me levanten su mano, por favor, ¿eh? No se vayan a ventanear. Sí. Ay, no. ¿Cuántos estaríamos mudos? Y obviamente con la vergüenza, ¿verdad? Porque sería la señal de que no estamos siendo verdaderos hijos de Dios. No estamos cumpliendo con lo que Dios quiere que seamos. ¿Cuántos mudos habríamos aquí si realmente el Señor ordenara a uno de sus ángeles venir y enmudece esa boca mentirosa que dice que es mi hijo y no lo es? ¿Por qué? Porque a lo mejor está practicando la mentira, o tal vez está practicando la murmuración, o tal vez está pecando en alguna situación de su vida. Dios nos habla acerca de un caso similar a lo que yo les platico, y ese fue Zacarías. ¿Se acuerdan quién era Zacarías? ¿Quién era Zacarías? ¿Un qué?
siervo de Dios, ¿verdad? Era un siervo de Dios. Sí, era un sacerdote. Era una persona, ahí búscalo por favor, vamos a ir a Lucas 1. Lucas 1. Vamos a ver un poquitito de la vida de Zacarías. Él sí quedó mudo. Y vamos a ver por qué motivo fue. Lucas 1. Vamos a leer solo ciertos versículos para no tardarnos. Lucas 1. Y vamos a leer el versículo número 6. Amén. Dice, ambos eran, no, espérame, desde el 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba, ¿cómo? Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Esta historia nos narra como un hombre y una mujer, dice ahí que eran como pecadores. Eran siervos de Dios, ¿verdad? Eran irreprensibles, dice ahí. Pero más adelante, ahí en el versículo número 20 dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto que las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Qué no estaba creyendo Zacarías? Que Dios podía darles un hijo. Dice ahí que Elisabet, su mujer, era estéril y que aparte de eso, los dos ya estaban grandes. ¿Sí? Ya estaban grandes. Entonces dice aquí la palabra de Dios, que aunque Zacarías era cristiano, había algo en su corazón que estaba fallando. Había algo en su corazón que no le había entregado a Dios. Y eso era, ¿qué? La incredulidad. La incredulidad, la falta de fe, la falta de creer en Dios, la falta de que el poder de Dios puede precisamente realizar la obra que a nosotros nos hace falta, o respondernos en algo que a nosotros nos hace falta. Zacarías dice aquí la palabra de Dios que lo describe como un siervo de Dios, alguien irreprensible, pero había algo que le estaba estorbando en su vida para que Dios estuviera contento con él, y eso era la incredulidad. El ángel Gabriel es un mensajero de Dios, ¿verdad? Sabemos que es el ángel mensajero de Dios. Dice ahí que el Señor lo mandó a Zacarías a anunciarle precisamente la respuesta que él había esperado. Y dice ahí en el versículo 11, dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Vemos aquí que este hombre fue papá ¿de quién? De Juan el Bautista. Juan el Bautista, o sea, fíjate. Qué bendición, qué tremendo milagro hizo el Señor ahí, en esa vida. Pero muchas veces nosotros no recibimos, porque hay algo que nos puede estar estorbando en nuestro corazón. Muchas veces nosotros no recibimos la respuesta de parte de Dios, porque hay algo que tenemos que quitar de nuestro corazón. Amén. Dice ahí que posteriormente él enmudeció, se quedó sin voz. Cada uno de nosotros, como yo les decía, pues no, tal vez no enmudecemos en nuestra voz, pero sí podemos llegar a enmudecer en nuestro interior, en nuestro corazón. Y vamos a ver por qué enmudecemos o de qué manera lo hacemos. Apunta por favor el punto número 1, que se llama cantad alegres a Dios. Cantad
alegres a Dios. Y vamos a regresar al Salmo 100. ¿Ya listo? Salmo 100. Fíjate ahí, dice en el versículo 1, cantad, ¿cómo? Alegres a Dios. Otra versión nos dice, aclamen alegres. Otra versión dice, griten con todas sus fuerzas. Pero muchos de nosotros hemos disminuido y aún ha desaparecido ese canto de alabanza a Dios, ¿sí o no? Por algún motivo. Y hay una raíz por el cual tú y yo dejamos de estar alegres y dejamos de adorar y de bendecir a Dios, y eso es por el pecado. ¿Cuál es la raíz de que nosotros quedemos mudos en nuestro gozo, en nuestra alegría, en nuestro interior? Precisamente es esa raíz que es el pecado. Apúntale ahí. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y esto nos lleva a ser mudos espirituales. ¿Qué entendemos por ser mudos espirituales? ¿Qué entiendes tú? ¿A qué te imaginas? Así es, pierdes ese gozo. Comienzas a alejarte de Dios. Comienzas a ver las cosas diferentes, ¿sí o no? Ya todo es más difícil, ya todo es más cansado. Si ya no haces las cosas como la primera vez que conociste al Señor. ¿Por qué? Porque has dejado entrar una raíz a tu corazón de pecado, de maldad. Apunta por favor Isaías 59:2. Isaías 59:2. Quiero leerte igual la versión nueva versión internacional. Si tú lo quieres buscar, Isaías 59. Ahora sí, los traigo ahí buscando, ¿verdad? Los versículos. Isaías 59:2 dice, acuérdate que te estoy leyendo otra versión, no te espantes si no dice lo mismo. Dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. ¿Qué dice la Reina Valera? Vuestras iniquidades han hecho división entre Dios, entre vosotros y vuestro Dios, ¿verdad? Es lo mismo aquí. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Dice después, son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor no puede escuchar nuestra oración cuando está siendo estorbada. Y eso es obvio. Cuando, por ejemplo, alguien te está tratando de llamar y hay alguien enfrente de ti que te tapa, la otra persona no te va a escuchar. Difícilmente te puede escuchar. Entonces, aquí es lo mismo, el pecado que hace una separación, pone una pared entre Dios y entre tú. Y por lo tanto, el Señor no puede escucharnos porque hay un pecado, porque hay algo que está haciendo brecha entre Dios y nosotros. Dice después el versículo 12 al 14, tú sabes que son muchas nuestras rebeliones, nuestros pecados nos acusan. ¿Qué hace el pecado? Nos acusa, nos hace sentir indignos, nos hace sentir sucios, nos hace sentir una basura. Eso es lo que hace el pecado. La raíz del pecado te separa de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no puede andar en tinieblas, porque Él es ¿qué? Él es luz. Él alumbra la oscuridad. Él jamás puede ser mezclado con las tinieblas, porque Él es un Dios que es santo. Él es un Dios ¿qué? Dice aquí que los pecados nos acusan. Los demonios están conformados por diferentes pecados. Por ejemplo, ¿quién me puede decir uno? El pecado de la mentira.
robar, ¿qué más? Vicios, ¿qué más? Vanidad, soberbia, chisme, orgullo. Ay, ya empezaron a... ¿Cómo? Engaños. Ya empezaron a hablar. Muy bien, es el objetivo. ¿Sí? Amén. Entonces, vemos aquí que los demonios están conformados por todas esas cosas que hemos nombrado. ¿Sí? Y estos nos muestran el pecado. ¿Para qué? Para hacernos caer. Ellos nos tientan. Dios no nos tienta, hermanos. ¿Por quién somos tentados? Por el enemigo. Por el enemigo, por Satanás, por estos espíritus inmundos. Y cuando caemos, entonces, ya se le llama pecado. Hay un camino, hay un proceso para caer en pecado. Y en ese proceso, solamente, obviamente antes del pecado, estamos siendo tentados por el enemigo, pero aún no se ha concebido ese pecado. ¿Sí? ¿Cuándo es que se concibe, que sale a la luz ese pecado? Cuando lo realizamos, cuando hay un hecho, cuando hay una obra de pecado. Apunta, por favor. Somos tentados por el enemigo. Somos tentados por el enemigo. Y cuando caemos, se le llama pecado. Y cuando caemos, se le llama pecado por cuanto se consumó. ¿Sí? ¿Sí me explico en esta parte? Ok. Por ejemplo, cuando nosotros le pedimos permiso a nuestros padres para ir al parque y en realidad estamos pensando ir al cine, en ese momento nosotros vemos que estamos siendo ¿qué? Tentados. Estamos siendo tentados. En ese momento hay un proceso que se está dando. Sí, entonces, cuando nosotros le decimos eso a nuestros padres o decimos cualquier otra mentira, ¿verdad? Si en ese momento estamos siendo tentados, pero aún no se ha consumado esa situación. Entonces, vemos aquí que la palabra de Dios en Deuteronomio 11:26, lo que leímos, Dios nos dice, elige la bendición o qué, o la maldición. En ese momento aún podemos elegir entre estas dos cosas. Y esas dos cosas es la verdad o la mentira. ¿Qué podemos hacer para corregir esa situación y no caer en pecado? Pues precisamente hablar con la verdad. Sí, o quizás si ya llegaste, yo les ponía el ejemplo del cine. No, papá, voy al parque, pero en realidad te fuiste al cine. En ese momento, para corregir tu camino, ¿qué tienes que hacer? ¿Sabes qué, papá? No era cierto, estoy aquí, perdóname, ¿puedo entrar? En ese momento, ¿qué estás haciendo? Estás corrigiendo esa situación. Estás eligiendo bien, estás eligiendo la bendición, y por misericordia, el Señor en ese momento, lo que pudo haber sido una maldición, lo convierte en una maldición. Cuando nosotros elegimos mentir, cuando nosotros elegimos el mal camino, siempre va a haber algo que nos acuse, siempre va a haber algo que nos separe de Dios, porque estamos eligiendo mal. Decir la verdad es el camino más seguro para nosotros, porque es ahí donde Dios va a intervenir. ¿Sí, amén? En ese momento, cuando nosotros somos tentados, siempre va a haber un tiempo en el que puedas hacer un stop y elegir, ¿sí o no? O alguien ya así de que de pronto aparecí en el cine y ya caí. No, ¿verdad? Hay un proceso que se va dando en el cual tú puedes elegir hacerlo o no hacerlo. Y el Señor precisamente trae a nuestras vidas un redarguir. Y si o no te sientes incómodo, te sientes mal,
y te sientes como que en ese momento como que no estoy haciendo bien, estás dudando. ¿Por qué? Es porque el Señor nos da un tiempo que nosotros reconsideremos esa obra o esa elección que estamos en ese momento tomando. El Señor nos da tiempo de arrepentirnos. Siempre hay tiempo de arrepentirnos, hermanos. Siempre hay un momento en el que el Señor te dice, cuidado, porque vas mal, como lo que veíamos al principio. Que el Señor pareciera que nos dice, ten cuidado, hijito, ten cuidado, hijita, porque vas por un mal camino. Y nosotros quizás volteamos y le decimos, ni creas que voy a reconsiderar, ni creas que por ti voy a cambiar. Muchas veces nos comportamos así con Dios. Una llamada de atención, segunda llamada de atención, tercera llamada de atención, y no hacemos caso de las cosas. El Señor nos habla constantemente. El Señor transmite su palabra constantemente. ¿Sí o no? ¿Hoy lo está haciendo? ¿Sí o no? Seguramente alguno de ustedes está pasando por esa situación de ser tentado, de hacer alguna cosa. Llámese mentira, llámese robo, llámese fraude, llámese murmuración, llámese como se llame. Seguramente el Señor te está advirtiendo de algo. Es por eso que Él hoy te está hablando. Él te está diciendo, cuidado. Quizás había un foco verde, pero llegó un momento en que ese foco ya estaba en amarillo. Pero quizás en tu caso podría estar en rojo. Ten cuidado, porque hay algo que Dios te quiere hablar en este día. ¿Cuándo es pecado entonces? Cuando se consuma ese pecado. Apunta ahí, por favor. Estamos en Isaías, ¿qué? 59. Apunta otra vez Isaías 59 del 13 en adelante. 13 al 14, ponle ahí. Dice la palabra de Dios que nuestras rebeliones no nos dejan. Conocemos nuestras iniquidades. Hemos sido rebeldes, hemos negado al Señor, le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios. Fomentamos la opresión y la traición, proferimos las mentiras concebidas en nuestro corazón. Así se le vuelve la espada al derecho y se mantiene alejado la justicia. A la verdad se le hace tropezar en la plaza y no le damos lugar a la honradez. Dice aquí entonces que cada uno de nosotros sabemos en dónde estamos fallando. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo mal. Porque dice aquí que cada uno conocemos que hemos negado al Señor, que le hemos dado la espalda al Señor, que fomentamos la opresión, la traición, las mentiras. Cada uno de nosotros sabemos de dónde estamos cojeando. Tal vez estamos fomentando en nuestra vida la muerte con las depresiones, las tristezas, la autocompasión. Mas sin embargo el Señor te dice, levántate. Y uno, conociendo que la Biblia nos dice, levántate, cree en el Señor Jesucristo, no lo hacemos. Ahí hay algo en lo cual estamos fallando nosotros. Cuando el Señor dice, apártate de ese mal camino, ¿y qué? No lo hacemos. ¿Por qué? Porque en ese momento o no se nos antoja, o queremos seguir siendo ignorantes de las consecuencias que trae todo esto. Si nosotros podemos estudiar esta parte acerca de que todo lo que hacemos con Dios, de que le damos la espalda, si que nos mantenemos alejados de su justicia, que aún nosotros hacemos tropezar a otros con falsos testimonios, con cosas que están mal, que son pecados. ¿Sí? Vemos aquí que hay consecuencias muy graves de no elegir el bien, de no elegir la bendición. Y son consecuencias bien lindas. No, hermanos, son consecuencias muy dolorosas. Y sabes que el único que sufre eres tú mismo. El que más sufre eres tú.
Ok, entonces, si hay puntos que todavía duelen en nuestro corazón, es porque aún no se lo hemos entregado del todo a Dios. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de que algo ya se lo entregamos al Señor? Porque ya no duele. Porque aunque te lo hagan, ya no te duele. Aunque te digan de cosas, ya no te duele. Entonces ahí hay que seguir entregándole al Señor esas partes de nuestro corazón que todavía duelen, ¿no? Y que nos alteran y que en ese momento nos hacen explotar y contestar mal. ¿Sí? Esas cosas pueden estar estorbando de alguna manera. ¿Sí? O que ya nos exaltamos porque ya nos llamaron la atención, o porque ya vimos que fulanito o sutanito no quiere entender. Y fíjense, nosotros en el transcurso de ser pastores, de verdad que el Señor ha trabajado fuertemente con eso en nuestras vidas, de la paciencia, de no tomárnoslo personal, de pasar por alto la ofensa. ¿Por qué? Porque muchas veces, invirtiéndoles mucho tiempo a algunas personas, ¿sí? Estas personas simplemente le dan la espalda, no a nosotros, a Dios. Y eso podría, pues, tirarnos. Más sin embargo, se lo entregamos al Señor, porque nosotros no podemos con eso, hermanos. Así como nosotros no podemos con eso, tú tampoco puedes hacerlo en tus fuerzas de ninguna manera. Y si tú estás mirando, en tu caso, Ale, que nomás no surge algo o nomás no pasa nada, ¿qué tenemos que hacer? Orar a Dios. Orar a Dios. A veces ya es innecesario decirles las cosas. ¿Por qué? Porque salimos lastimados. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a Dios, pedirle a Dios por esas vidas, ¿sí? Llevarlas en oración y pedirle misericordia a Dios, que Él las toque, que Él toque su corazón, porque dice la Biblia, que están endurecidos por causa del pecado. Pero si nosotros un tanto le añadimos, si nuestra incredulidad o nuestro razonamiento humano o nuestra palabra humana, pues salen peores las cosas. ¿Qué tienes que hacer de ahora en adelante, Ale? Que Dios los toque. Deja que Dios lo haga. Y con tu testimonio. Okay. Sí, claro, es hiriente ver que la familia, pues, nomás no hay cambios. Es muy doloroso. Si es tu casa, es tu sangre, es tu gente. Sí, obviamente duele hasta los huesos. Sí, pero es como Zacarías. ¿Por qué Zacarías tuvo la consecuencia de quedarse mudo? Porque no creía lo suficiente. No creía lo suficiente de que Dios pudiera cambiar a esos, no pudiera hacer esa obra. Y nosotros muchas veces somos un Zacarías, que no tenemos la fe suficiente para mover la montaña. Si no tenemos la fe suficiente para creer que Dios puede cambiar la situación dentro del trabajo, de la casa, de donde sea. Entonces, ¿qué comienza a hacer el enemigo? A querernos enmudecer en nuestro corazón, en nuestra alegría, en nuestro gozo. Comienza a opacarnos. Más sin embargo, si tú confías en Dios, Dios lo va a hacer tarde o temprano. Dios lo hace. Pero ¿qué es necesario? Que le creamos a Dios y nos rindamos al Señor. Y que si hay algún pecado, tú te fijes en lo que hay en ti y no en lo que hay en los demás. Fíjate qué estás haciendo mal tú. Arrodíllate primeramente y dile: Señor, aún antes de pedirle que Dios los cambie a ellos, pídele a Dios que Él te cambie a ti primero. ¿Sí, amén? ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos mucho en cámbialo, transfórmalo, tócalo, Señor, su corazón duro, inquebrantable, mira nomás cómo es. No, espérate, estás orando mal. Es ahí cuando el Señor dice que no nos oye, porque estamos pidiendo mal. ¿Y qué? ¿Por dónde debemos de empezar? Por nosotros ver qué es lo que estamos haciendo mal nosotros. ¿Sí, amén? Punto número 2, consecuencia. Consecuencia. Estamos hablando acerca del que el pecado trae una separación rotunda de Dios. Si trae una separación
no solamente por partes, sino que trae una completa separación de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? Apúntale ahí: sentir ausencia de la presencia de Dios. Sentir ausencia de la presencia de Dios. Hermanos, esto es lo peor que podemos vivir tú y yo: la ausencia de Dios. ¿Por qué Jesús en el Getsemaní oraba tan insistentemente a su Padre? Y dice la palabra de Dios que sudaba gotas de sangre. ¿Por qué? Porque Él sabía que iba a cargar con los pecados de toda la humanidad, y precisamente eso lo iba a separar de su Padre. Jesús nunca estuvo separado de su Padre ni un minuto de su vida, ni un segundo de su vida. Entonces vemos aquí cómo el Señor Jesucristo sudaba esas gotas de sangre, porque sabía que iba a sentir esa ausencia de la presencia de su papá, de esa protección, de ese respaldo, de ese favor. Tú y yo hemos sentido eso. Cuando nosotros pecamos es lo primero que se siente, porque el enemigo trae esa barrera para separarnos de Dios. Porque es ahí cuando perdemos absolutamente todo el favor de Dios. Cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo nos alejamos de Dios, el Señor, aunque quiera ayudarnos, no puede hacerlo, porque nosotros hemos elegido nuestro camino. El Señor nos da un libre albedrío para elegir entre el bien y el mal, para elegirlo a Él o elegir a Satanás. Solamente hay dos tipos de hijos, dice la Biblia: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así dice la Biblia. Entonces nosotros vemos aquí que estar separados de Dios, aún conociéndole, es el estado más triste y deplorable. Estar separados de Dios, conociéndole, es el estado más vil que podamos tú y yo vivir, ¿sí o no? Cuando te has alejado de Dios, conociéndole ya, ¿cómo te has sentido? Muerto en vida. Así es. Sí. Terrible es conocer a un Dios vivo. Terrible, ¿por qué? Porque precisamente que cuando nos separamos de Él, nuestra vida viene a ser peor que la de antes, dice la palabra. Nuestro estado viene a ser peor. Si era vil, viene a ser doblemente, triplemente vil que antes. Nosotros no somos nada sin Dios. Nosotros no somos ¿qué? Nada sin Dios. Comenzamos a vivir como esos hijos sin un padre, o sea, huérfanos. Comenzamos a vivir como huérfanos, teniendo casa, vivimos como vagabundos. Teniendo, ¿verdad?, la protección y la provisión de un padre, vivimos como si nadie nos amara, como si nadie quisiera adoptarnos. Teniendo un padre, vivimos como hijos pródigos. ¿Qué es pródigo? ¿Qué significa pródigo? Así es la persona que desperdicia sus bienes inútilmente. Persona que desperdicia sus bienes, ¿de qué forma? Inútilmente. Dice Isaías 61, te lo voy a leer: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones de heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, etcétera, etcétera, etcétera. Dice aquí que Dios nos ha dotado de autoridad. Amén. Una autoridad que proviene de ¿quién? De su Espíritu Santo, para que todas estas cosas
de anunciar las buenas nuevas, de sanar los corazones, puedan surgir de nosotros, puedan ser utilizados realmente para un bien. Pero muchas veces nosotros estamos desperdiciando inútilmente esos bienes, esos dones, esos talentos que el Señor nos ha dado por los chismes. ¿Sí? Los desperdiciamos por la murmuración, los desperdiciamos por quedar bien con cualquier otra persona menos Dios. Los desperdiciamos por deseos de la carne, por deseos sexuales, por otros deseos que provienen de la mente. Realmente el Señor nos ha suministrado de grandes bendiciones, hermanos. El Señor te ha dotado a ti de algo que el mundo no puede darte. Te ha dado algo que quizás nunca has experimentado en tu vida, pero precisamente el Señor te tiene aquí porque quiere mostrarte cuál es el camino. Apunta por último, por favor, número 3. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino que Dios espera que hoy tomemos? ¿Cuál es el camino que Dios espera que hoy tomemos? Salmo 103 dice: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo, somos su pueblo, ovejas de su prado, perdón. Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. ¿Qué camino Dios desea que tomes? El de reconocer que Él es tu Dios. ¿Qué camino Dios desea que tú tomes, hermano? Que le reconozcas, que por Él estás aquí, que por Él tienes tus manos y tus pies, como decíamos al principio. Todos los que estamos aquí estamos completos, hermanos. Tenemos todos los dedos de nuestra mano. ¿Para qué es? Para levantarla ante su presencia, para alabarlo. ¿Para qué tienes esa boca? ¿Para maldecir? ¿Para chismes? ¿Para murmurar? No, ¿para qué es? Para cantarle salmos, para adorarle, para bendecirle. ¿Para qué te dio tus pies, tus piernas? Para danzarle a Él, para gozarte en su presencia, para correr en su presencia con alabanzas, con gozo. Reconocer tiene diferentes definiciones y quiero nombrártelas nada más. Es examinar detenidamente por quién estamos vivos. Reconocer a Dios es mostrar y manifestar un agradecimiento por el bien que nos ha hecho. Reconocer a Dios es declarar que Él nos hizo y aceptar que no nos hicimos a nosotros mismos, que si tenemos algo o somos alguien es por Dios. De lo contrario, no somos nada. Reconocer a Dios es dar fe que ya no somos de este mundo. Y en ese momento que comprendemos que ya no somos de este mundo, tenemos que volver al Señor. Tenemos que partir de ese punto, de ese diseñador, de ese inventor que es nuestro Padre. Tienes que partir de ahí. Tú no puedes partir de ninguna persona. Tú no puedes partir de tus sentimientos, porque tu corazón algún día te va a fallar, pero Dios nunca te falla. Reconocer a Dios es admitir y aceptar que todo lo que tenemos es por Él. Amén. Y ahí donde estás, cierra tu cuaderno, cierra tu Biblia. ¿Qué rumbo desea que hoy tomes de ahora en adelante, hermano y hermana? El rumbo de comenzar de nuevo. Déjame decirte que no solamente necesitaste de la primera vez para comenzar de nuevo con Dios, no.
todos los días, dice la Biblia, que hay nuevas misericordias. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y ahí te marca el Señor que tú necesitas todos los días comenzar de nuevo con Él en algo. Tal vez es en tu área espiritual, en tu área familiar, en tu área económica. Y el Señor te dice: yo espero que tú tomes ese rumbo de comenzar otra vez, de levantarte otra vez, de resplandecer en el Señor. Hermano y hermana, yo a muchos de ustedes los he visto muy apagados. Ya no alaban al Señor como antes, ya no adoran al Señor como antes. Y eso es porque necesitas comenzar de nuevo con Dios. Dios desea que cambies el rumbo de tu vida. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Siendo agradecidos. Por el Señor estás aquí, hermanos, y si el día de mañana despiertas, déjame informarte qué va a hacer por Él. Si mañana alguien de aquí despierta, es porque Él tuvo misericordia. Si el día de mañana abres tus ojos y miras a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, es porque Dios es muy grande. Muchos en la tierra ya no despiertan, hermanos. Mas sin embargo, tú y yo somos privilegiados en poder abrir nuestros ojos y ver el cielo como sale. Es un tiempo en el cual tenemos que levantar nuestras manos de nuevo y adorarle como nunca antes lo has hecho. Es el momento en que tú deseas que el Señor haga en tu vida todo lo que algún día experimentaste y hoy se apagó por diferentes circunstancias. Es darle la adoración que nunca antes le has dado al Señor. Es darle tu corazón sin reservas. Eso es reconocer que Dios está vivo. Y ahí donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Deja a un lado cualquier actitud de egoísmo y comienza a vivir por Él y para Él. Para poder comenzar de nuevo es necesario que tú le pidas que te ayude a volver a Él. Con tus propias palabras comienza a decirle al Señor en qué deseas volver, en qué deseas volver a empezar con Él. Dile ahí: Señor, yo estoy aquí porque anhelo volver al gozo de la salvación que me has dado, Dios. Tu palabra me dice que cantarte salmos es levantar mi voz, es aclamarte, es aún gritar de gozo y de alegría, Señor. Pero muchas veces el enemigo ha venido a poner un grillete en nuestras bocas para no hacerlo más. Ha enmudecido nuestro corazón de gozo, ha enmudecido, Señor, nuestra mente de traer tu palabra y el consejo que tú nos das diariamente. Hemos dejado tal vez de orar, hemos dejado de leer tu palabra, Señor, porque hay un enmudecimiento espiritual, Señor. Pero hoy, Señor, tal vez nos cuesta trabajo, pero hoy abrimos nuestros labios, Señor, y te pedimos: perdónanos, Dios. Perdóname, Señor. Perdóname si mi corazón ya no te alaba como antes. Perdóname si mi corazón ya no lo derramo como antes, Señor. Perdóname, Señor, si ya no te danzo, ya no te canto como antes, Señor. Quizás mi mente, Señor, ya no te piensa como antes. Quizás mi cuerpo, Señor, ya no te siente. Perdóname, Señor, porque eso me habla de que hay un pecado en mi corazón, Señor.
Tal vez he dejado que la mentira me invada. Tal vez he dejado que la incredulidad venga a ser un hoyo y una raíz, Señor, en mi corazón. Tal vez algún pecado ha venido a mermar mi gozo, Señor, el que tú me añadiste cuando fui salvo. Señor, aquí estamos delante de ti. Aquí estamos, Señor, postrado en tu altar me entrego, rendido a tus pies me encuentro. Reconozco que te he fallado, tu corazón he lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba, tu dulce voz me alentaba y con tus manos me sanabas. Dile: aquí estoy, aquí estoy, rindiéndome a tus pies. Restáurame, restaura. Nuevo quiero ser, nuevo quiero ser. Vuelvo a ti, vuelvo a ti. Mi corazón desfallecía. Vuelvo a ti, Jesús, Jesús. Vuelvo a ti, vuelvo a ti. Yo no puedo vivir sin ti. Yo no puedo vivir sin ti. Vuelvo a ti, Jesús. Si hay algo en lo cual tú quieres volver al Señor, vamos a hacer algo. Pasa acá adelante. Si tal vez quieres volver a Él en tu área espiritual, o en tu área familiar, en tu área económica, aún en tu ministerio, pasa acá al frente. Pasa acá al frente. Si tú deseas